Comenzar la clase de hoy. Eh, bueno, veo que no se han conectado todavía muchos. Bien, ahora que estamos empezando la clase, bueno, hacer la consulta. Hablé con la parte de dirección que hay la posibilidad de que podamos volver a clases de manera presencial en los mismos horarios. Y bueno, la consulta es si tal vez estarían de acuerdo, va a ver en qué proporción estarían de acuerdo en volver a clases presenciales en el curso básico. Buenas tardes, ingeniero. Eh, mm, Buenas tardes. no sé, yo eh, pienso que por mí estaría bien clases virtuales, pero sí podríamos tener, no sé, algunas clases presenciales para, no sé, para nuestras dudas, digamos. No sé, eso sería mi opinión. Tal vez, ¿no? Perdón, que sea mixto, ¿no? Tal vez una que sea virtual y la otra presencial, así para mm, más que todo absorber dudas, ¿no? De forma presencial. Ya, no sé qué opinan los demás, tal vez si hay la posibilidad de que podamos volver de manera presencial. De todas formas, el examen sí es de manera presencial, ¿no? Entonces, por eso también era la idea de ver, de que podamos ya pasar clases de manera presencial. Con la salvedad de que obviamente no es de carácter obligatorio, ¿no? Seguramente algunos por el tema de la misma restricciones de pandemia, que deseen no venir a clases y simplemente estudiar por su cuenta, vamos a subir material, podría subir material en muchos casos son mm, material, repetimos una cantidad y luego cambiamos algunos ejercicios cada semestre. Entonces podría subir el material de los de anterior semestre para las personas que no puedan acceder de forma presencial, ¿no? Y tengan, digamos, las clases y bueno, que los que deseen entonces pasar clases de forma presencial. Me gustaría saber, pero más o menos en qué proporción eh, estarían de acuerdo. Ahora, lo que puedo hacer para no estar acá viendo más, voy a generar un formulario al final de clase, ¿ya? Que lo voy a poner en el grupo de WhatsApp para que tal vez me puedan indicar ahí por ese medio si cuántos quisieran pasar presenciales, cuántos estarían de acuerdo y cuántos no, y tal vez alguna alternativa, ¿ya? Entonces, al finalizar de clases, les voy a enviar un poquito más tarde, porque tengo otra clase después, un formulario, ¿ya? Para que ustedes me indiquen esto y de acuerdo a eso yo pueda hacer las gestiones en el curso básico para que podamos volver a clases. Por el momento me indica teníamos el aula 41 y el aula 44, pero creo que no, también no es muy amplio. Entonces quisiera que, bueno, la mayoría, digamos, pueda opinar y tal vez a través del cuestionario veríamos cuántas personas quisieran volver a presencial y cuántas todavía mantener de forma virtual. Y tal vez podemos llegar a un punto intermedio, ¿ya? De todas formas, esta semana vamos a pasar todavía de forma virtual y prácticamente la siguiente semana también, ¿ya? Y a partir de ello, si vemos la opción de volver a presencial, voy a consultar las aulas disponibles. Entonces, la subsiguiente semana podríamos ya empezar clases presenciales, ¿ya? Bien.
Ah, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Ingeniero, la pregunta para pasar presenciales sería solo para la materia o para todas las materias del básico. Solo la materia, porque todavía por restricción del facultativo está habilitado para los cursos con menos de 25 personas, tienen que ser de manera obligatoria presenciales, también creo que los laboratorios, pero las materias teóricas, en este caso del básico, que son de más de 100 estudiantes, son virtuales, pero nos han dado la posibilidad, por solicitud de los mismos estudiantes, de pasar de forma presencial, ¿no? Entonces, como tampoco asisten como ahora mismo, ¿no? Somos 43 en la clase, de un total de 120 personas, están de forma virtual. Entonces, de la misma forma, en forma presencial, seguramente van a ser la misma cantidad o menos, ¿no? Posiblemente. Entonces, creo que hay la posibilidad de poder pasar las clases. Ya lo estamos haciendo en el prefacultativo, entonces podríamos hacerlo también en el básico, pero eso sí, eh, tiene que ser en consenso con los estudiantes porque efectivamente no se puede obligar, ¿no? Tendríamos que cumplir la disposición del Consejo Facultativo, pero también vamos a pedir que se pueda hacer, tratar de dar, bueno, apoyar a la mayoría, ¿ya? Y ver alguna alternativa para los que no puedan venir de manera presencial, digamos, definitivamente, como les mencionaba, grabando las clases o básicamente ya tengo algunas clases grabadas del anterior semestre y como generalmente tenemos el mismo contenido, variamos algunos ejercicios, podemos subir estos videos para las personas que efectivamente no puedan asistir a clases. Bien, entonces para no perder más tiempo, entonces voy a hacer un formulario, solamente va a ser para la asignatura, y en función de las respuestas de la mayoría, o sea, de todos, vamos a ver la posibilidad de volver a presenciar, ¿ya? En el grupo de cálculo 2, por ejemplo, que estoy también tomando, casi la mayoría está optando por tratar de volver a presencial, ¿no? Acá todavía, bueno, son pocos los que están conectados y tampoco veo una predisponibilidad completa, entonces, pero en el formulario vamos a ver cuántas personas exactamente quisieran volver y cuántas no, ¿ya? Entonces, lo dejaremos para otra ocasión. Más tarde les voy a mandar un formulario para que me lo llenen, por favor. Y hoy día entonces vamos a continuar con las clases de forma virtual. Está bien, ingeniero. La anterior clase, bueno, estábamos viendo lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas y hemos visto la definición de una ecuación homogénea y también hemos visto cómo se resuelve una ecuación homogénea prácticamente usando el cambio de variable y igual a u por x o su variante x igual a u por y. Hemos visto cómo se resuelve, hemos visto un ejemplo, cual hemos visto que la ecuación es homogénea, hemos resuelto con el cambio que hemos planteado, que y igual a u por x, le hemos vuelto una ecuación de variables separadas, hemos resuelto la ecuación y adicionalmente también era un problema con condiciones iniciales y por tanto también hemos evaluado las condiciones iniciales y, y finalmente, bueno, hemos vuelto a la variable original, ¿ya? O previo hemos vuelto a la variable original para tener la solución en la variable original y ahí hemos evaluado las condiciones iniciales. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro método de solución, que en este caso son
son las ecuaciones que no son necesariamente homogéneas, pero que se pueden volver a una ecuación, se pueden convertir con la transformación en una ecuación homogénea. Ya en este caso vamos a ver dos ecuaciones. Una de ellas va a ser la ecuación de Jacobi y otra las ecuaciones isobáricas. Ya, y en este caso entonces vamos a ver las ecuaciones reducibles homogéneas, el caso de la ecuación de Jacobi. Bien, la ecuación de Jacobi es una ecuación que tiene la siguiente forma, ¿no? Donde tenemos un polinomio, en este caso A1x más B1 de Y más C1, que lo podemos representar como una recta. Si lo igualamos a 0, prácticamente nos da la ecuación de una recta, en este caso podemos decir la recta L1, todo por el diferencial de x, más también otro polinomio A2x más B2y más C2, que si esto igualamos a 0, también es otra recta, vamos a llamar la recta L2, todo por el diferencial de y igual a 0. Está en la forma diferencial, y bueno, vemos que esta ecuación no es homogénea. Hemos visto la forma fácil de ver si una ecuación es homogénea, viendo el grado, si las funciones que componen la ecuación son homogéneas. En este caso aquí el grado de ese término es 1, el grado de ese término es 1, el grado de ese término es 0. Automáticamente, si tomamos en cuenta toda esta función, no es homogénea. Y por lo tanto, la ecuación tampoco sería homogénea. De la misma forma, esta expresión igual no es homogénea, entonces la ecuación llega a ser una ecuación no homogénea. ¿Por qué razón no es homogénea? Básicamente por los términos constantes, por C1 y por C2, que si efectivamente elimináramos estas constantes, la ecuación sería básicamente homogénea, de grado 1. Entonces, el Jacobi lo que plantea es lo siguiente. Como hemos dicho, estos polinomios prácticamente son rectas, L1 y L2. Como vemos en la gráfica, las mismas se intersectan en un punto HK. Si nosotros, Jacobi lo que plantea es, tras hacer una traslación del eje de coordenadas de XY 0, 0, y que el nuevo eje de coordenadas, vamos a decir que en las variables R y S, R equivalente al eje X y S equivalente al eje Y, o sea, el eje vertical, pero estaríamos trasladando hasta el punto HK. Al trasladar el eje de coordenadas, obviamente ya las rectas pasarían por el origen, y como sabemos, cuando una recta pasa por el origen, básicamente estas constantes son nulas, ¿ya? Entonces, bajo ese principio, Jacobi lo que plantea es hacer la traslación del eje de coordenadas al punto HK. Y para ello, ¿qué es lo que se hace? Se hace el siguiente cambio. Cambiamos la variable, voy a obtener la variable R, que va a ser igual a la anterior variable X, como la estoy recorriendo hasta un punto hacia la derecha, le voy a restar menos hasta el valor donde quiero llegar, es decir, hasta el punto H. Lo propio para S, voy a recorrer, va a ser Y, y menos hacia arriba voy a recorrer hasta el valor que quiero llegar, que sería K. Entonces, con eso estoy trasladando el eje de coordenadas a este punto. ¿Cómo obtengo el valor de H y K? Como hemos mencionado, estas dos rectas se intersectan en ese punto. Y eso implicaría de que tendría que llegar a ese punto de intersección, que lo haría resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las dos rectas, por la recta L1 y la recta L2. Con esto obtengo el punto HK, y que podría reemplazar en esta relación. Como que, ahora bien, esa es la traslación al eje de coordenadas. En sí vamos ahora a resolver la ecuación de Jacobi. Entonces, con este cambio, voy a ordenar, bien, X va a ser igual a R más H, y Y sería igual a S más K. Ese sería el cambio final para hacer en la ecuación de Jacobi.
diferenciando x, voy a tener acá diferencial de r, porque h es un parámetro constante, entonces su derivada va a ser 0. Diferencial de y va a ser igual al diferencial de s, porque la derivada de k también va a ser 0. Con este cambio de variables reemplazamos la ecuación original. En este caso, A1 en vez de x, voy a poner r más h, más b1, s más h, más c1. Todo por el diferencial. Acá, perdón, me faltaría, al hacer el cambio, tendría que ser lo propio. Diferencial de x es igual a diferencial de r. Luego acá cambiamos A2 por, en vez de x, r más h, más b2, en vez de y, s más k, más c2, todo por diferencial de y, en vez de diferencial de y, va a ser diferencial de s. Bien. Ahora bien, si agrupamos bien los términos, vamos a ver que efectivamente acá con el valor de h y k, si reemplazo en esta ecuación y en esta, el resultado, como es resultado de este sistema de ecuaciones, quiere decir que con los valores de A1H más B1K más C1, eso va a ser igual a 0. Y aquí tengo esa relación, ¿no? Tendría A1R, perdón, A1H más B1K más C1. Todo eso se va a hacer 0 y solo quedaría A1 por R más B1 por S, por el diferencial de. Y lo propio acá, A2H más B2K más C2 va a ser igual a 0. Y aquí tengo esto, ¿no? A2H más B2K más C2, eso se va a hacer 0. Y solo quedaría A2 por R más B2 por S, y todo por diferencial de S igual a 0. Y en este caso ahora la ecuación ya es homogénea. ¿Por qué? Aquí tenemos el grado de R es 1, el grado de S es 1, el grado de los dos es 1, por lo tanto este es homogéneo. De este lado grado 1 es homogéneo, y entre los dos términos también son homogéneos, por lo tanto el sistema es una ecuación homogénea de grado 1. ¿Ya? Con esto se hace la transformación, y a partir de ello resolvemos la ecuación como una ecuación homogénea con el cambio de variable, y en este caso ya como hemos hecho un cambio inicial, siempre hacemos la variable dependiente igual a u por la variable independiente. En este caso podemos considerar que, bueno, ya está relacionado con s, s va a ser la variable dependiente y la independiente va a ser r. Entonces el cambio que podríamos hacer acá sería s igual a u por r. Con ese mismo cambio ya podemos resolver la ecuación, y al ser homogénea vamos a resolver con el proceso que vimos la anterior clase. Bien, vamos a ver un ejemplo de una ecuación de Jacobi. Vamos con un ejemplo sencillo inicialmente.
tenemos la ecuación 2x menos y más 5 por el todo por el diferencial de x más 3x menos 2y más 1 por el diferencial de y. Todo esto igual a 0. Efectivamente es una ecuación de Jacobi, ¿no? Porque aquí esta es una recta, esta es otra recta. Entonces, y las dos rectas no pasan por el origen. Por lo tanto, es Jacobi. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hallar el punto de intersección entre estas dos rectas. Entonces, es decir, entre la recta 2x menos y más 5 igual a 0 y la recta 3x menos 2y más 1 igual a 0. Por suma y resta, aquí lo estoy multiplicando por menos 2, la primera ecuación, y sumando a la segunda ecuación. Aquí tendríamos menos 2 por 2, menos 4, más 3, menos x. Menos 2 por menos 1, más 2y, más menos 2 va a ser 0. Menos 2 por 5, menos 10, menos 10, más 1, menos 9. Y de aquí, directamente despejando x va a ser igual a menos 9, que en este caso en realidad sería el valor de h, ¿no? el valor que hemos obtenido. En cualquiera de las ecuaciones reemplazo y obtengo el valor de y, o es decir, k. Entonces voy a reemplazar, por ejemplo, este menos 9 acá. 2 por menos 9 sería menos 18 más 5 menos 13. Despejando y, me va a quedar y igual a menos 13, es decir, k va a ser igual a menos 13. Con el punto de intersección hacemos el cambio que plantea Jacobi, es decir, x va a ser igual a r más el punto donde voy a trasladar, es decir, más menos 9 va a ser menos 9, y y va a ser igual a s más igual menos 13, s menos 13, y derivando diferencial de x, voy a tener que diferencial de r, ¿no? La derivada de 9 de una constante 0. Diferencial de y va a ser igual a diferencial de s. Reemplazando en la ecuación original, bueno, si hemos hecho bien resuelto bien el sistema, obviamente directamente puedo poner en vez de x, r, y en vez de y, s, y esto es anular. Y esto nuevamente en vez de x, r, y de la misma forma acá en vez de x, r, en vez de y, s, esto anular, y esto sería diferencial de s. ¿Ya? O, bueno, reemplazamos todo y vamos a ver que se va a simplificar, debería simplificarse. Si no se simplificara, quiere decir que he resuelto mal el sistema de ecuaciones. Ya en este caso, mi ecuación, ya reemplazando, se va a reducir a 2r menos s por el diferencial de r más 3x más 3r menos 2s, todo por el diferencial de s, igual a 0. Con esto entonces la ecuación homogénea, ahora resolvemos la ecuación homogénea. Para resolver la ecuación homogénea siempre hacemos el cambio de la variable dependiente igual a u por la variable independiente. En este caso, s igual a u por r. Si derivamos, estas son dos variables, entonces un producto diferencial de s va a ser igual a r por diferencial de u más u por diferencial de r, ¿no? Derivando como un producto. Reemplazando nuevamente en la ecuación, en la anterior, 2r en vez de s voy a poner u por r, en vez de diferencial de r se mantiene diferencial de r, más 3r menos, en vez de s, u por r, menos 2 u por r, y diferencial de s sería igual a r diferencial de u más u diferencial de r, y todo igual a 0. Voy a agrupar todos los que tienen diferencial de r. Ya aquí tendríamos, o antes de poder agrupar, justamente al ser homogénea puedo factorizar r de este lado, y también de este lado también podría factorizar r. ¿No? Aquí factorizando r va a quedar 2 menos u por diferencial de r. Aquí factorizando de acá r va a quedar 3 menos 2u, todo por r de u más u diferencial de r. En este caso vemos, esta sería mi nueva ecuación. Ahora sí voy a agrupar los términos que tienen diferencial de r y los que tienen diferencial de u. Los que tienen diferencial de r tendríamos 2 menos u. De este lado tendría 3 u. Y de acá menos 2u por u va a ser menos 2u cuadrado
todos por el diferencial de R. Más los que tienen solamente diferencial de U sería este R por 3 menos 2U. Todo por el diferencial de U igual a 0. Podemos simplificar acá. Este menos U más 3U va a ser más 2U. Luego, lo que hacemos es separamos las variables. Entonces aquí diferencial de R vamos a mantener. Este R que está multiplicando en el otro término viene acá a dividir. Y de forma similar aquí quedaría este 3 menos 2U multiplicado diferencial de U. Y este término que está multiplicando acá viene a dividir. En este caso vendría 2U cuadrado menos 2U más 2. Pero factorizando el 2 o el menos 2 acá, me quedaría esta expresión. Y todo igual a 0. Esta ya es una ecuación de variables separadas. Simplemente integramos. Integrando teníamos en el periodo de R, acá menos 1 medio, la integral de esta expresión. ¿Cómo la podemos resolver? Bueno, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a aplicar acá, o voy a completar cuadrados. Entonces tomaría la mitad de este término, que sería menos 1 medio, U menos 1 medio al cuadrado. Si desarrollo esto va a ser U al cuadrado menos U más 1/4. Pero aquí estaría sobrado, entonces tendría que restarle para completar esta expresión un menos 1/4. Y menos 1/4 menos 1, bueno, quedaría finalmente menos 5/4. Entonces, de esta forma lo he hecho para poder tener una expresión acá. Básicamente puedo hacer una suma, una diferencia de cuadrados. Arriba veamos si puedo obtener igual algo parecido a esta variable para hacer un cambio de variable. Entonces aquí voy a factorizar el menos 2. Voy a hacer lo siguiente. O sea, voy a tomar acá, esto sería menos 2U. Menos por menos da más 2 sobre 2, va a quedar más 1. Y más 2 me valdría más 3, ¿no? Entonces, efectivamente, sí tengo esta misma expresión. La ventaja es que tengo esto en el numerador como variable y eso también en el denominador. En el denominador voy a hacer algo más. Puedo utilizar directamente para esto. Voy a hacerlo por fracciones parciales, pero en realidad voy a primero descomponer en dos factores esta diferencia de cuadrado en una suma por la diferencia. Entonces acá la suma U menos 1 medio como primer valor, más la raíz de 5 medios, ¿no? Tomando acá esto, sacando la raíz de este término y elevando al cuadrado, sacando la raíz de 5, la raíz de 4 es 2, entonces raíz de 5 medios. Entonces lo voy a descomponer esta diferencia de cuadrados como suma por la diferencia. Todo por el diferencial de U igual a una constante. Bien, como hay que resolver, voy a hacer un cambio de variable adicional, auxiliar, solo para resolver la ecuación, la integral. Voy a decir que z es igual a U menos 1 medio. Por lo tanto, el diferencial de z igual va a ser el diferencial de U, ya que la derivada de una constante es 0. Con esto reemplazamos acá, esto va a quedar menos 2z más 2, z menos la raíz de 5 medios, más z más la raíz de 5 medios. Y aplicando entonces la fracción parcial. Primero haciendo el cambio de variable, estamos simplificando la expresión. Ahora bien, todavía aquí falta, si bien podía sacar de acá mismo una integral, ahí está usando tablas, se podría utilizar. Bueno, voy a hacer de la siguiente forma, voy a hacer fracciones parciales. Voy a separar esto en dos fracciones. Una
primera fracción sería esta primera con signo negativo, y la otra fracción sería la que tiene signo, o en el polo tiene un valor de raíz de 5 medios. Entonces, con esto, bueno, los numeradores ya lo podemos hallar. Mm, Podemos hallar, como ustedes saben, como son raíces diferentes, elimino este valor y reemplazo raíz de 5 medios en lo demás. Aquí quedaría menos 2, raíz de 5 medios, más 2. ¿Ya? Y el otro sería, acá, raíz de 5 medios más raíz de 5 medios, va a quedar raíz de 5 cuartos. Aquí la raíz de 5 se va a eliminar. Ya, perdón, acá. Elimino ese término, aquí reemplazo raíz de 5 medios. Entre 2 va a quedar raíz de 5 simplemente. Aquí raíz de 5 medios. Bien, calculamos el coeficiente, sería entonces esto sobre esto, que iba a quedar menos 2 raíz de 5 medios más 2, todo sobre raíz de 5. Sacando mínimo común, eso sería menos 2. Acá raíz más 2 raíz de 5, todo sobre 2, lo que va a quedar esto. Efectivamente quedaría menos raíz de 5 más 2, todo sobre la raíz de 5, simplificando. Y para el otro término hacemos lo contrario. Elimino este y aquí reemplazaría el raíz de 5 medios, y con eso obtengo este otro coeficiente. Una vez que tenemos los coeficientes, en la integral ya podemos, y la fracción parcial realizada, podemos hacer directamente la integral. La integral de esa expresión va a ser este mismo coeficiente. De este término que está en el denominador va a ser logaritmo de z menos raíz de 5 medios. Aquí ya estoy volviendo a la breve original, recordando que u es igual a, o z es igual a u menos un medio. Aquí, u menos un medio y bueno, u menos un medio menos la raíz de 5 medios. Y el otro es menos este coeficiente, logaritmo de u menos un medio más raíz de 5 medios. Todo igual a una constante. Hasta acá ya prácticamente se habría resuelto la ecuación, pero no hay que olvidarse que hemos utilizado tres variables auxiliares. Primero, u sería igual, despejando de esta relación, hemos dicho que S es igual a u por R. Acá entonces igual, si S es igual a u por R, despejando u, va a ser igual a S sobre R. Y recordando S era igual a Y más 13. No, perdón. Perdón, entonces S sobre S sería Y más 13 y R igual a X más 9. Reemplazando, ya, esa sería la solución de mi ecuación de Jacobi. Tal vez se pueda hacer alguna operación más y ver que se puede unir una sola expresión, pero en general quedaría acá el resultado. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a este ejemplo.
Bien, no habiendo preguntas, bueno, vamos a continuar. Tendríamos un caso en particular. Como mencionábamos, Jacobi plantea de trasladar nuestro eje de coordenadas hacia la intersección entre dos rectas como un nuevo eje de coordenadas. ¿Qué sucede si las rectas son paralelas? Si las rectas son paralelas, obviamente no va a existir un punto de intersección porque son paralelas. En este caso ya no aplicaría la solución de Jacobi, pero aprovechando el paralelismo de las rectas, estos tienen las mismas pendientes y por lo tanto se puede aprovechar este hecho de tener las mismas pendientes para hacer un cambio de variable. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación 2x más 2y menos 1 por el diferencial de x, y todo menos 4x más 4y menos 8 por el diferencial de y igual a 0. Vemos bien, bueno, acá voy a directamente ver si son paralelas o no. Tendría que tener la misma pendiente. Aquí vamos a ver. Por ejemplo, desde ya, si son paralelas tendría la misma pendiente. La pendiente sabemos que es igual a menos a sobre b. En este caso, menos 2 sobre 2 sería menos 1. Su pendiente es menos 1. De esta ecuación sería igual menos 4 sobre 4 igual es menos 1. La pendiente es menos 1 y menos 1, por tanto estas dos rectas son paralelas, ¿ya? Entonces, como son paralelas, acá voy a ver, tratar de buscar algo en común. Puedo factorizar absolutamente el 2 acá, me va a quedar x más y menos 1 por el diferencial de x, y factorizando el 4, multiplicar x más y menos 8 por el diferencial de y. Como podemos ver bien, ese término se repite en los dos elementos, x más y directamente, y eso me indicaría el cambio de variable. En este caso, u va a ser igual a x más y. Hacemos ese cambio de variable, diferencial de u va a ser diferencial de x más diferencial de y. Reemplazando, aquí tendríamos 2 veces u menos 1 por el diferencial de x, menos 4 por u menos 8. El diferencial de y, de aquí voy a despejar, es diferencial de u menos diferencial de x. Y todo igual a 0. Puedo despejar diferencial de x o diferencial de y. Igual nosotros escogemos cuál despejar. Generalmente siempre trabajamos con respecto a la variable dependiente. Entonces voy a despejar diferencial de y. Una vez que hemos hecho el cambio, vamos a simplificar y directamente vemos que la ecuación con ese cambio de variables se vuelve una ecuación de variables separadas o de variables separables, justamente el caso acá. Y los que tienen diferencial de x voy a juntar, tendría que ser 2u menos 1, aquí sería menos, por este menos va a ser más, 4u menos 8. Entonces 4u más 2u, 6u, menos 8 y menos 9, menos 9, todo por diferencial de x. Y por diferencial de u sería menos 4u menos 8 por diferencial de u. Y vemos que la ecuación es de variables separables. Separamos las variables, 6u menos u viene acá a dividir a este lado, va a quedar diferencial de x menos 4u menos 8 sobre 6u menos 9 por el diferencial de u igual a 0. Y ya es una ecuación de variables separadas. Integrando acá, para integrar esta función, como tiene el mismo grado, voy a dividir una vez para que se separen dos términos. Entonces, dividiendo esto entre esto, 4u menos 8 entre 6u menos 9, 4u entre 6u va a quedar a 2 tercios. 2 tercios por 6 va a quedar menos 4u. Cambia que va con signo negativo, menos 4u. Y luego tendría menos 2 tercios, que sería 2 por 9, 18 entre 3, menos 6, cambiando de signo viene con más 6. Este simplificamos y quedaría menos 8 más 6, menos 2. Entonces, esta división se puede representar como el cociente, que sería 2 tercios, más el residuo, en este caso es menos 2 sobre el divisor, 6u menos 9.
Entonces ya hemos separado esta expresión y aquí puedo integrar directamente. La integral de diferencial de x va a ser x, luego tendríamos menos 2 tercios, aquí su integral va a ser u, menos por menos da más 2 tercios, y aquí tendríamos que sacar el logaritmo de 6u menos 9. Y aquí, bueno, a ver, si nosotros integramos, bueno, primero debe haber sacado al integrar, entonces tendría que dividir entre entre 6, ¿no? Ya, o podría directamente factorizar acá el 6, ya factorizando 6 va a quedar acá igual 1/3, entonces va a quedar 1/3, y aquí quedaría esto 1 sobre u menos 2 tercios, ¿ya? Y con eso podía sacar el logaritmo. Pero acá, entonces aquí tengo el logaritmo, si yo derivo esto va a ser 1 sobre 6u menos 9, la derivada de lo de adentro va a ser igual a 6, 6, aquí creo que hay un pequeño error, ¿no? En la integral. Creo que sí. Ya. Bueno, en este caso puedo hacer un cambio de variable, ¿no? Z igual a 6u menos u. La integral del logaritmo de z va a ser, bueno, y al hacer el cambio, creo que aquí hay un pequeño error. Igual a 6u menos 9. Por lo tanto, diferencial de z va a ser igual a, o diferencial de z sobre 6 igual a diferencial de u, ¿ya? Entonces aquí quedaría un sexto, con este 2 va a quedar 1/3, efectivamente. Y tendríamos el logaritmo de z, bueno, de 1 sobre z, el logaritmo va a ser, el integral, perdón, va a ser logaritmo de z. Entonces está bien, me quedaría el resultado 1/3 logaritmo de 6u menos 9 igual a c. Y no olvidarnos el cambio de variable, ¿no? En este caso, retornando a la variable original, u es igual a x más y, simplemente reemplazamos esto, acá también, x más y con lo cual llegamos al resultado, ¿no? Y es mucho más sencillo que el caso de Jacobi, ¿no? Porque en el caso de Jacobi primero tengo que hallar el punto de intersección, luego tengo que aplicar el cambio de Jacobi. Una vez hecho el cambio de Jacobi, hago el cambio de ecuación homogénea y luego tengo que volver a la variable original. Entonces acá es mucho más directo, ¿ya? Entonces esos serían los casos para el caso, para lo que es Jacobi, ¿no? Cuando las rectas son, no son paralelas y cuando son paralelas. Cuando son perpendiculares no habría ningún problema, igual simplemente nos interesa el punto de intersección, ¿ya? Simplemente. Bien. El otro tema que queremos ver el día de hoy son las ecuaciones isobáricas, que también son ecuaciones que
mediante un cambio de variable, nos permiten llevar una ecuación no homogénea a una ecuación homogénea. En este caso, las ecuaciones isobáricas tendrían la siguiente estructura, partiendo de la forma diferencial. Es posible que si esta ecuación no es homogénea, haciendo el cambio y igual a z a la alfa, donde z es una variable y alfa es un parámetro constante, con este cambio de variable es posible llevar esta ecuación no homogénea a una ecuación homogénea. Para explicar mejor, vamos a ver un ejemplo. Tengo una ecuación de primer orden. Lo voy a expresar primero con la forma diferencial. Y' lo puedo poner como diferencial de y sobre diferencial de x. Y puedo multiplicar toda la ecuación por diferencial de x. Entonces en este caso quedaría como diferenciales. Rápidamente vemos si la ecuación es homogénea. Aquí vamos a ver grados por partes. Entonces el grado de este término es 4. El grado de este término es 0. Y aquí el grado de este término es 4. Por este de acá la ecuación no sería homogénea, porque aquí no tiene el mismo grado. Pero una particularidad de las ecuaciones isobáricas es que es posible encontrar este cambio de variable donde obviamente va a ser de un grado homogéneo, pero ya no en un valor entero, sino generalmente puede ser un valor fraccionario o negativo. Entonces, y se podría encontrar siempre y cuando haya una gran similitud entre todos los términos en cuanto al grado, y solo algunos difieran. Si hay mucha divergencia o diferimiento entre los grados de todos los términos, ya, bueno, no aplicaría el cambio de una ecuación isobárica, ¿ya? Solamente se aplica cuando casi todos los términos son homogéneos, lo que nos reduce la posibilidad. Solamente hay una pequeña parte que no es homogénea, entonces ahí sí es posible hacer este cambio, ¿ya? Para este caso, vamos a ahora hacer el cambio, vamos a probar, ¿ya? Y algo bien importante, no necesariamente voy a poder resolver cualquier ecuación con este cambio de variable, solo cuando hay una gran similitud en los grados, es posible que hallemos un valor z al alfa, pero no siempre, ¿ya? Veamos acá si para nuestro caso existe ese cambio. Voy a decir que y es igual a z al alfa. Si derivamos y, va a ser diferencial de y, derivando z al alfa va a ser alfa baja, como coeficiente z, y como exponente reduciría en un orden a alfa menos 1, y al derivar z, diferencial de z. Reemplazando en la ecuación anterior, aquí x cuadrado y va a estar elevado a la 2 alfa, ya que estaba al cuadrado, menos 1. Diferencial de y es alfa z elevado al alfa menos 1 por el diferencial de z. Aquí tengo 2x, y va a ser z elevado al alfa, y como este elevado al cubo va a ser elevado a la 3 alfa, y por el diferencial de x que lo dejamos igual, todo igual a 0. Ahora bien, con esto voy a volver a analizar la homogeneidad de la ecuación. Entonces voy a sacar el grado de este término. El grado de esto va a ser sumando 3 alfa más 1, ya el grado en total de ese término. De este término su grado sería alfa menos 1. Y de este término el grado va a ser 3 alfa más 1. Se vuelve a repetir lo anterior, ¿no? Aquí este es igual a este. Entonces, con el único que tendríamos que variar acá para ver si existe un valor de alfa que cumple este requisito, entonces igualar este con este o este con esto. Igualando alfa menos 1 con 3 alfa más 1. De aquí podría obtener el resultado. Este alfa viene acá a restar, va a quedar 2 alfa. Este 1 viene acá a restar, menos 2. Alfa va a ser igual a menos 1. Entonces sí existe un valor de alfa que nos permita transformar la ecuación, una ecuación isobárica a una ecuación homogénea. Acá entonces reemplazamos x al cuadrado, z a la 3 menos 3 sería, con menos 1, menos 4. Luego acá, z a la menos 1 y menos 1 sería z a la menos 2, todo por
diferencial de z, y este alfa, no olvidarnos que es menos, más 2 veces x, z elevado a la 3, como alfa es menos 1, sería z a la menos 3. Todo por diferencial de x. Y verificamos que efectivamente la ecuación ya es homogénea. El grado de este término es menos 2, el grado de este término es menos 2, y el grado de este término es menos 2. En este caso justamente determinamos, hablamos de una ecuación isobárica, los exponentes en este caso ya no son como enteros o per, y positivos, sino que generalmente son o negativos o son fraccionarios. Como en este caso, el grado, diríamos, de esta ecuación sería menos 2, ¿no? Una forma de decir el grado de la ecuación es menos 2, con este cambio de variable. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que ya vemos acá que la ecuación es homogénea, nuevamente resolvemos como ecuación homogénea. ¿Qué quiere decir? Cambio de variable igual a la variable dependiente igual a u por la variable independiente. En este caso, la variable dependiente va a ser z y la independiente x. Derivando diferencial de z, tendríamos u por o x por diferencial de u más u por diferencial de x. Haciendo el cambio, reemplazamos acá, tendríamos menos x cuadrado, u z elevado a la menos 4, entonces quedaría u a la menos 4, y x a la menos 4, con este más 2, va a quedar por eso x a la menos 2. Para z a la menos 2 sería x a la menos 2, u a la menos 2. Diferencial de x es x diferencial de u más u diferencial de x. Luego tendríamos más 2x, z a la menos 3 sería u a la menos 3 y u a la menos 2. Con este 1 va a quedar, perdón, u a la menos 3 con este 1 va a quedar x a la menos 2. Todo igual a 0. Y el siguiente paso es simplemente agrupar términos semejantes. Podemos simplificar algo, por ejemplo acá podría factorizar el u a la menos 2, bueno, en este caso más bien puedo factorizar x a la menos 2, y de acá también puedo factorizar x a la menos 2, y esos dos se simplifican. Con esto ya mi ecuación queda un poco más reducida, en este caso sería u a la menos 4 menos u al cuadrado, todo por x de u más u de x, más 2u cubo. No olvidarnos que ya hemos factorizado este x, hemos simplificado, y todo por diferencial de x igual a 0. Voy a agrupar nuevamente términos semejantes, los que tienen diferencial de x, voy a juntarlos acá. Tendríamos 2u a la menos 3, y aquí tengo este u, por este u a la menos 4 va a quedar u a la menos 3, que va a ser menos u a la menos 3 más 2u a la menos 3, restaría, tendríamos solamente u a la menos 3. Y luego desde acá tendríamos u por menos u a la menos 2. Este menos con este menos se vuelve más. Quedaría u por u a la menos 2, simplemente u a la menos 1. Y todo por diferencial de x. Y luego juntamos esto, menos u a la menos 4 menos u a la menos 2 por x diferencial de u, igual a 0. Con esto ya se ha vuelto la ecuación de variables separables. Terminamos de separar las variables, tengo un diferencial de x, este x viene acá a dividir, menos, esto se mantiene, y toda esta expresión u a la menos 3 más u a la menos 1 viene a dividir. Bien, puedo multiplicar el resultado, o aquí antes, para no tener exponentes negativos, podría multiplicar por u a la cuarta, todo. Aquí quedaría u más u al cubo, ¿no? Y aquí quedaría 1
menos u cuadrado. Ya, entonces de esa forma estoy procediendo. Aquí quedaría 1 menos u cuadrado. Este quedaría como u 1 más u al cuadrado, que me daría el mismo resultado, ¿no? Entonces, todo por diferencial de u, que en este caso se vuelve una ecuación de variables separables, o de variables separadas, mejor dicho. Integramos la ecuación, la integral diferencial de x respecto de x, se quiere integrar esa expresión, tengo que hacer fracciones parciales. Para los que no se acuerdan cosas de fracciones parciales, saco el mínimo común, aquí tendríamos, aquí tendría que asumir en el numerador a más b. Y en ese caso, como esta era de una ecuación de segundo grado, tenía que poner a sobre u más b u más c sobre 1 más u al cuadrado. Y ahí tendría que sacar el mínimo común. Entonces, sacando el mínimo común, esto quedaría a más a u cuadrado. Y de este lado, u por bu va a ser más bu cuadrado más cu. ¿Ya? Y todo igual a, tiene que darnos este mismo resultado, es decir, 1 menos u cuadrado, 1 menos u cuadrado. Y de acá ya puedo resolver ese sistema de ecuaciones, o bueno, esta ecuación, haciendo las siguientes consideraciones. A más b tiene que ser igual a menos 1, o sea, porque lo voy a juntar e igualar los términos cuadráticos. Aquí, a u cuadrado más b u cuadrado sería igual a menos u al cuadrado. Entonces puedo poner como a más b igual a menos 1. Para el caso de, aquí hay un término independiente que sería a, y de otro lado solo hay un independiente, entonces a va a ser igual a 1, otro resultado. Y para el caso de c, cu, aquí no hay ningún término con u, por lo tanto el resultado para c va a ser igual a 0. Finalmente, de acá resolviendo el sistema de ecuaciones, esto es 1, este va a venir acá 1, viene acá a restar menos 1 y menos 1, menos 2. Con eso tendríamos la fracción parcial. Ya de estos términos de a y de bu más. En el caso de la primera integral, sería a es igual a 1 sobre u, logaritmo de u, directamente. Y para el otro caso quedaría C0b va a ser menos 2 veces u, 1 más u al cuadrado. En este caso, también puedo aplicar la propiedad de la integral de cuando tenemos en el numerador es la derivada del denominador, en ese caso. Lo de arriba, si derivamos lo de abajo, me va a quedar 2u, 2u, ya, si integro esta parte, pero como es negativo, entonces tendría que cambiar acá el signo, va a ser menos, y de este lado, a este menos, con este menos se vuelve más, y como tengo acá la derivada en arriba de lo de abajo, directamente puedo aplicar esta regla, ¿no? El logaritmo de lo de abajo, simplemente, logaritmo de 1 más u al cuadrado. Todo igual a c, con esto ya tendría la solución, simplemente voy a aplicar propiedades de logaritmos, logaritmos con el mismo signo, los argumentos se suman, y los que tienen diferente signo van a dividir. Entonces aquí tendría logaritmo de x por 1 más u al cuadrado, y todo dividido entre 1, en un solo logaritmo, y todo igual a c. Puedo eliminar este logaritmo, aplicando un exponencial. E a la c, como todavía no está definida la constante, puedo volver a convertir en la misma constante. De acá tengo x sobre u, 1 más u al cuadrado sobre u. Tenemos que acordarnos de que
primera instancia, acá, U sería igual a Z sobre X. Entonces acá, U es igual a Z sobre X. Acá. En vez de U voy a poner X sobre acá. U va a ser igual a Z sobre X, pero para nuestro caso, bueno, directamente para no dejar en función de Z, también sabemos que Z era igual a aquí. Primer cambio, Y es igual a Z al alfa, es decir, Z a la menos 1. Si yo quiero despejar Z, este eleva igual a la menos 1, entonces va a quedar Z y este va a estar elevado a la menos 1. Entonces aquí U va a ser igual a Z y Z va a ser igual a Y menos 1 sobre X. Finalmente este Y a la menos 1 lo puedo llevar al denominador, va a ser igual a 1 sobre XY. Entonces U voy a reemplazar por 1 sobre XY. Acá tendríamos U va a ser igual a 1 sobre XY. Como es XY en el denominador, pasa al numerador a multiplicar, tendríamos X al cuadrado por Y, directamente. Más y acá lo propio, U va a ser igual a 1 sobre XY y todo al cuadrado. Sacando mínimo común, esto va a quedar X cuadrado Y más 1. Y esto de acá se puede simplificar X cuadrado Y, y así que tendríamos X cuadrado y Y al cuadrado. X cuadrado con X cuadrado se va a ir, Y con Y cuadrado va a quedar una Y. Esa Y la puedo llevar al otro miembro, dándonos el resultado final, X cuadrado Y cuadrado más 1 igual a C por Y. Tal vez alguna duda o consulta de la ecuación isobárica, el ejemplo que acabamos de ver. Disculpe, ingeniero, ¿el cambio de variable funciona al revés también? ¿Y es sobre X? Sí, no hay ningún problema con la otra variable, es decir, acá hemos hecho z igual a u por x. Podríamos hacer igual x igual a u por z. Tiene que salir el mismo resultado. Obviamente puede variar un poquito la integral, entonces por eso se escoge uno u otro cambio de variable, pero al final debería darnos el mismo resultado. Algo que sí veíamos sí, pero, y había el anterior semestre, justamente había algunas dudas. Algunos hacían de la otra forma, es decir, en vez de utilizar el cambio z igual a u por x, hacían x igual a u por z, pero el resultado no daba el mismo, no nos daba el mismo resultado. Bueno, en esencia tiene que dar el mismo resultado. Seguramente al integrar de aquí otra forma se expresa de otra manera y habrá que hacer algunas operaciones adicionales para que se parezca a la misma expresión. Pero tiene que dar el mismo resultado, ya sea con uno u otro cambio de variable. Los invito, digamos, a que ustedes, digamos, puedan probar, a modo de ejercitarse, hacer al revés el cambio de variable, u igual a, eh, perdón, x igual a u por z. Y va a variar, obviamente, la integral, pero al final el resultado tiene que ser el mismo.
Inge, disculpe, Sí, ¿podría explicar nuevamente para qué es esa operación que hizo al lado derecho? Que dice AU cuadrado más A, ese es, ya. por favor. Fracciones parciales. A es para resolver la integral. Para resolver la integral, sí, simplemente Ah, aquí hemos hecho fracciones parciales. ¿Ya? está bien, Para Inge. resolver la integral Y, simplemente. y Inge, ¿en qué casos tenemos que hallar la constante C? Porque en otros ejercicios sabemos hallar la constante C y en este caso no hemos hallado. Ya. Cuando me den las condiciones iniciales en el anterior problema, acá no nos dan problema, acá tampoco. Este ejercicio, por ejemplo, nos dan condiciones iniciales, un valor inicial. En ese caso, obviamente, hallamos el valor de C, pero si no me dan este valor, esta condición inicial, lo dejamos como una constante simplemente. Ya en estos ejercicios, justamente no me daban un valor inicial, entonces lo he dejado como una constante. Tanto este como este, y acá lo propio, no me dan un valor inicial, entonces lo dejo como constante. Ahora en algunos, cuando veamos aplicaciones, posiblemente vamos a plantear nosotros la ecuación diferencial y nosotros tendríamos que darnos la ecuación, las condiciones iniciales del planteamiento del problema, ¿ya? Pero si no logramos tener ninguna condición inicial, lo dejamos con una constante simplemente. Acá algunos cambios para tal vez algunas consideraciones. Sin todavía resolver los ejercicios, se los dejo para que ustedes terminen de resolver. Algunos cambios, algunos casos particulares, ¿ya? Por ejemplo, esta ecuación no es una ecuación homogénea de grado 3, grado 3, grado 1, no es homogénea. Y lo propio acá, grado 3, grado 3, grado 1, no es homogénea. Y tampoco es una ecuación de Jacobi. Aparentemente no es una ecuación de Jacobi, o sea, podría haber el tema de resolverlo como una ecuación isobárica. Para ese caso, a ver, voy a hacer mediante un cambio de variable antes y voy a tratar de expresarlo como una ecuación de Jacobi. A ver, por ejemplo, esta de acá, puedo factorizar x, una x de este primer término, me quedaría 2x cuadrado más 3y cuadrado más 1, todo por x diferencial de x. De este lado podría despejar y, me quedaría x cuadrado menos y cuadrado más 2 por y diferencial de y igual a 0. Aprovechando esto, aquí tengo x de x, puedo hacer, y además aquí tengo x al cuadrado, y al cuadrado, aquí tengo y de y. Si hago el cambio de variable x al cuadrado igual a u, o u igual a x al cuadrado, y b igual a y al cuadrado, derivando u, tendríamos, va a ser igual a 2x diferencial de x. Y derivando b va a ser igual a 2y diferencial de y. Si reemplazamos en esta ecuación, esto va a quedar 2 veces u, más 3 veces b, más 1, y esto va a ser diferencial de u sobre 2. Este va a quedar u menos b, más 2, y esto quedaría diferencial de b sobre 2. Como los dos están divididos entre 2, podemos simplificar el 1/2 de ambos lados, o multiplicar toda la ecuación por 2, y obtendría esta ecuación que, como podemos ver, es una ecuación de Jacobi. Ya aquí se les deja a ustedes para ver si quieren resolver, pueden resolver esta ecuación de Jacobi como ejemplo. Ya aquí simplemente quería ver que en algún caso se puede ver hacer algún cambio adicional, no llevar a una ecuación de variables separables directamente, sino primero a Jacobi, luego por el cambio de Jacobi, recién a variables separables. La misma ecuación podríamos intentar de ver si efectivamente es posible llevarla a una ecuación isobárica. Ya, y esto vamos a hacerlo para ver si efectivamente este cambio siempre se puede aplicar o no. Vamos a ver si efectivamente asumimos por la particularidad
aquí tiene grado 3, grado 3, grado 1, grado 3, grado 3, grado 1. En varios casos se repite grado 3, en dos simplemente grado 1. Entonces vamos a ver, como se repite bastante el grado 3, es posible que haya un valor de z al alfa. Voy a hacer el cambio, y igual a z al alfa. La derivada de y va a ser igual a alfa por z elevado al alfa menos 1, diferencial de z. Reemplazamos acá, esto va a quedar 2x al cubo más 3x y elevado a la 2 alfa más x, todo por diferencial de x. Y acá, en este término, x cuadrado, z al alfa menos z elevado al alfa, como está al cubo, va a quedar z a la 3 alfa, más 2 veces z al alfa, y diferencial de y va a ser igual a por z al alfa menos 1 por diferencial de z igual a 0. Bueno, acá voy a multiplicar este z al alfa menos 1 a cada uno de los términos. Aquí esto voy a copiar. Aquí multiplicando tendríamos z al alfa menos 1 va a quedar x al cuadrado. Z al alfa con z al alfa va a quedar z a la 2 alfa menos 1. Luego este por este va a quedar z a la 4 alfa menos 1. Y finalmente acá va a quedar z a la 2 alfa menos 1. Y fuera quedaría alfa diferencial de z igual a 0. Entonces acá, ahora vamos a tratar de ver si es posible tener que tener el mismo grado. Desde ya no va a ser posible porque aquí tengo un problema. Miren, el grado de x ya es 1 y aquí el grado de x es igual a 3. Nunca, no va a depender del valor de alfa que esto sea igual. Este tal vez podría encontrar un valor que sea del mismo grado que este, pero ya no va a ser de este grado. Voy a sacar un valor para que sea igual de este grado, pero ya no va a ser de este grado. Por lo tanto, esta función no es homogénea. Y lo mismo va a suceder acá con los otros términos. Entonces, en este caso, no sería posible hallar o volverlo como una ecuación isobárica. Entonces, no siempre se puede aplicar este método, ¿ya? Entonces, no es una regla que este cambio de variables. Tendríamos que probar hasta dónde llegamos, y si no da, bueno, hay que recurrir a otro método. Acá tenemos un ejemplo muy similar al primer ejemplo que hemos visto acá, ¿no? Tiene un diferente grado, igual factorizando elementos comunes, haciendo el cambio de variable, puedo llegar a convertir esto en una ecuación de Jacobi. Ya, en este caso, las rectas serían b más u menos 2 igual a 0, b menos u igual a 0. Ya, desde ya aquí, entonces, pero sí se puede hacer Jacobi, este pasa por el origen, pero esta no. Cuando una pasa ya por el origen, entonces me va a simplificar un poco el análisis, ¿ya? Pero puedo hacer, igual si es que hubiera, no necesariamente pase por el origen, puedo trabajar con Jacobi. Y entonces haciendo ese cambio, igual puedo resolver. Les dejo igual a criterio de ustedes para poder hacer estos ejercicios, ya este y este, a modo de verificar el resultado, ¿ya? Y finalmente tenemos acá otro ejercicio donde quiero ver si igual se puede volver de manera isobárica, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito más, con más detenimiento. Tenemos la ecuación, es 2x al cuadrado y más la raíz de 1 más x a la cuarta por y cuadrado, todo por diferencial de x, más x al cubo por diferencial de y.
Bien, con este problemita, entonces vamos a ver, igual es una ecuación, si vemos bien inicialmente, también a modo de verificar si es o no es homogénea. Rápidamente la ecuación que tenemos acá, 2x cuadrado por y, más la raíz de 1 más x cuarta y cuadrado, todo esto por el diferencial de x, más x al cubo, diferencial de y igual a 0. Vamos a ver que la ecuación no es homogénea. Si analizo aquí el grado de este término, es de grado 3. Ahora bien, dentro de la raíz, ya veríamos, si analizo el término que acá dentro de la raíz tiene grado 6, y este dentro de la raíz tiene grado 0. Desde ya este término dentro de la raíz no es homogéneo. Automáticamente la ecuación, este término no es homogéneo, por lo tanto este tampoco es homogéneo, y menos la ecuación va a ser homogénea. Pero hay mucha similitud, lo que mencionabas hace un momento. Si, digamos, considerar esto como un polinomio, el polinomio sería de grado 6, sacando la raíz, el grado total de la raíz, digamos, sería grado 3. ¿Ya? Entonces, hay la posibilidad de que esto se vuelva homogéneo, siempre y cuando pueda salvar este tema de acá. Veamos si es el caso. Entonces, voy a hacer el cambio acá, y una variante podría ser esta. Si yo hago el cambio de variable y igual a z al alfa, creo que ahí no voy a poder encontrar ese cambio. ¿Por qué? Al hacer x, z al alfa, y igual a z al alfa, aquí reemplazaría y solo afectaría acá. Y en esta parte no va a modificar este valor. Y como yo necesito modificar este valor de acá para que esto se vuelva homogéneo, entonces voy a cambiar aquí mi cambio de variable, y aquí estoy haciendo una variante. Entonces, en vez de hacer el cambio y igual a z al alfa, voy a hacer x igual a z al alfa, en este caso. La derivada de x va a ser igual a alfa por z al alfa menos 1, diferencial de z. Bien, reemplazamos, entonces acá tendríamos x, en vez de x cuadrado va a ser z al alfa, va a quedar z a la 2 alfa por y, más aquí la raíz de 1 más aquí z a la 4 alfa y al cuadrado, cerramos la raíz, cerramos paréntesis, diferencial de x va a ser alfa por z a la alfa menos 1 por diferencial de z, más aquí x al cubo sería x a la 3 alfa, y diferencial de y lo dejamos como diferencial de y, todo igual a 0. Voy a multiplicar entonces ese z alfa a los términos. Primero acá, multiplicando a este, va a quedar z a la 3 alfa menos 1 por y. Y esto voy a tratar de multiplicar también a todos los términos de la raíz. Entonces, y aquí tengamos cuidado. Al entrar dentro de la raíz, alfa menos 1, al entrar a la raíz va a entrar como z a la 2 alfa menos 2. Justamente multiplicando por esto va a quedar z al alfa menos 2. Al multiplicar a esto, z al alfa menos 2 por z a la 4 alfa, va a quedar z a la 6 alfa menos 2 y por y al cuadrado. Y finalmente dejamos afuera alfa por diferencial de z. Ahora bien, volvemos a analizar el grado de toda la expresión. El grado de este término sería la suma de los exponentes. 3 alfa menos 1 más 1 va a quedar 3 alfa. Aquí, el grado de este término sería 2 alfa menos 2. ¿Ya? Y de este va a ser 6 alfa, porque este menos 2 más 2 va a quedar simplemente 6 alfa. Pero algo bien importante acá, de acá, primero que nada, este es el grado dentro de la raíz, ¿no ven? Pero si consideramos ya fuera de la raíz para igualar con las otras funciones, sacando de la raíz voy a dividir entre 2. Entonces aquí el grado de esto debería ser alfa menos 1, y de esto sería 3 alfa, el grado final de toda la raíz. ¿Está bien? Entonces tendríamos acá, ahora este grado 3 alfa es igual acá, es 3 alfa, y de acá también es 3 alfa. Lo único que variaría sería este, que es alfa menos 1. Pero si igualamos, forzamos a que esto exista. Entonces, igualando 3 alfa con alfa menos 1,
De aquí veríamos de que se podría igualar cuando alfa es igual a, este viene acá a restar, va a ser 2 alfa igual a menos 1, el 2 viene a dividir, va a ser igual a menos 1 medio. Entonces alfa es igual a menos 1 medio. De tal forma que si ahora nosotros multiplicamos o reemplazamos los datos acá, tendríamos aquí z a la menos 3 medios sería menos 1. En el resultado final va a ser z a la menos 5 medios por y. Acá la raíz de z a la menos 1 medio por 2 va a quedar menos 1 y menos 2 va a quedar menos 3. Acá 6 por menos 1 medio va a quedar menos 3 y menos 2 va a ser menos 5 y con este y al cuadrado. Alfa va a quedar menos 1 medio, con este 2 va a quedar menos 1, todo por el diferencial de z. Y aquí z elevado a la menos 3 medios por diferencial de y igual a 0. Si analizamos nuevamente ahora el grado de homogeneidad de esta expresión, veríamos que aquí efectivamente el grado menos 5 medios más 1 va a quedar menos 3 medios. Acá menos 5 y 2 va a quedar menos 3. Vemos bien que ya es homogéneo, ¿no? De grado menos 3 dentro de la raíz. Pero saliendo de la raíz, igual el grado va a ser menos 3 medios. Y esta igual la raíz, su grado menos 3 medios. Entonces, efectivamente, ya la ecuación es homogénea. Y podríamos decir que el grado de homogeneidad es menos 3 medios. Eso es justamente lo que hace una ecuación isobárica. Es homogénea, pero en su grado de homogeneidad no es un valor entero positivo, sino es un valor negativo o fraccionario, ¿no? Como en este caso. Pero ahora ya la ecuación es homogénea, ¿no? Entonces, en este caso sí aplicaba este cambio, y vean bien que hemos hecho, creo que era una pregunta de uno de sus compañeros, también si podíamos hacer de la misma forma, invertir el cambio, es decir, y igual a z al alfa, en este caso estoy haciendo x igual a z al alfa. Sí se puede hacer. Aquí podríamos ver si se podría hacer esa forma, pero no, en este caso no va a ser ni con el cambio aquí para este ejercicio x igual a z al alfa, igual no va a dar, porque desde este lado igual tengo los términos de forma similar, no se va a poder hacer. Pero para este ejemplo, con x igual a z al alfa, sí podemos volverla homogénea. Una vez que tenemos la ecuación homogénea, resolvemos de esa forma, es decir, hacemos el cambio de variable de la variable dependiente igual a u por la variable independiente. En este caso he escogido de esta forma, ¿no? Como la variable y la voy a tomar como independiente y la variable z como la dependiente, ¿ya? Y vean bien que también entonces estaríamos haciéndola de la otra manera. Entonces, haciendo ese cambio de variable, la diferencial de z va a ser igual a u por diferencial de y más y por diferencial de u. Reemplazando u elevado a la menos 5 medios, y a la menos 3, perdón, acá, con el cambio de variable y igual a z, perdón, u por y. Entonces aquí tendríamos u elevado a la menos 5 medios, y elevado a la menos 5 medios, más 1, ahí quedaría y a la menos 3 medios. Acá, u a la menos 3, y a la menos 3. U a la menos 5, y a la menos 5. Con este y a la 2 va a quedar y a la menos 3. El diferencial de z va a ser igual a u por diferencial de y más y por diferencial de u. Y de acá esto va a quedar u a la menos 3 medios, y a la menos 3 medios, diferencial de y igual a 0. Puedo factorizar acá justamente el término homogéneo, que sería y a la menos 3 medios. De aquí puedo factorizar y a la menos 3. Y saliendo de la raíz va a ser y a la menos 3 medios. Y de acá y a la menos 3 medios, y lo puedo simplificar. Entonces quedaría simplemente u a la menos 5 medios más, aquí va a quedar u a la menos 3 más u a la menos 5. Esto sigue igual, u diferencial de y más y diferencial de u.
y aquí quedaría solamente menos u a la menos 3 medios diferencial de y, todo igual a 0. Siguiente paso, agrupamos términos semejantes, entonces voy a agrupar los que tienen diferencial de y, sería u por todo esto. Si yo multiplico u por este valor, por u a la menos 5 medios, va a ser menos 5 medios más 1, va a quedar u a la menos 3 medios, positivo. Y de este lado tengo un menos u a la menos 3 medios, obviamente con ese se va a simplificar. Solo quedaría este u multiplicado a toda esta expresión. Entonces, por eso estoy poniendo u por la raíz de u a la menos 3 más u a la menos 5 diferencial de y. Y por el otro lado, los que tienen diferencial de u, y por todo esto. Entonces copio todo esto de acá por y diferencial de u igual a 0. Separamos las variables. Acá. Esto diferencial de y lo dejamos acá. El y de este lado, de este término, viene a dividir. Aquí manejamos diferencial de u, mantenemos esa expresión. Y toda esa expresión u raíz de u menos 3 más u menos 5 viene también a dividir. Y todo igual a 0. Bien, con esto integramos entonces ya la expresión. Hallamos la integral. Vamos a ordenar un poquito esta expresión. Aquí voy a factorizar. O voy a multiplicar en este caso por ya, para expresarlo de esta forma, por ejemplo, lo que hice fue factorizar acá necesito tener u al cuadrado más 1, entonces voy a multiplicar por, a ver, voy a multiplicar por u a la quinta y dividir entre u a la quinta, ¿no? Si yo multiplico por u a la quinta dentro de la raíz y divido entre u a la quinta. Al multiplicar por u a la quinta, esto va a quedar u al cuadrado más 1. Este es el resultado. Todo sobre u sobre u a la quinta. Sacando ese u a la quinta sería u a la menos 5. Y con la raíz puede salir como u a la menos 5 medios. Saldría fuera de la raíz así. De la misma forma, en esta parte hago el mismo procedimiento, va a salir u a la menos 5 medios y podemos simplificar. Entonces va a quedar aquí justamente 1 más la raíz de u cuadrado más 1, y abajo quedaría este u, y este resultado igual era u al cuadrado más 1. Entonces, haciendo algunas operaciones acá, reduzco hasta esa expresión para que sea más fácil de hacer nuestra integral. Luego voy a separar en dos integrales. Una va a ser 1 sobre u raíz de u cuadrado más 1, diferencial de u, más esto sobre esto. Esto simplificaría, quedaría diferencial de u sobre u, simplemente igual a 0. Dos integrales. Y bueno, llegando hasta acá, lo que estoy haciendo es, para no perder mucho tiempo acá en las integrales, les pido que puedan revisar. Les había indicado de inicio requisitos saber integrar, o bueno, vamos a priorizar más los procedimientos que las mismas integrales, y en algún caso se les va a pedir que ustedes puedan revisar las integrales. En este caso, esta voy a hallarla por tablas, ya aprovechando por tablas. El logaritmo de diferencial de y sobre y va a ser logaritmo de y. Esta integral existe en tablas, ya, entonces voy a aprovechar de sacar el resultado de esta integral por tablas, que sería igual al logaritmo de u sobre 1 más la raíz de 1 más u al cuadrado, ¿ya? De todas formas, verifiquen, podría hacerse por sustitución trigonométrica esta integral.
Y finalmente esta integral, logaritmo diferencial de u sobre u, me va a dar logaritmo de u. Y integrando la constante, y integrando el 0 me va a dar una constante. Como los tres son logaritmos, puedo agrupar en un solo logaritmo, se multiplicaría, ¿no? Este por este y por este. Y entonces quedaría acá y por u, va a ser u cuadrado, todo sobre 1 más la raíz de 1 más u al cuadrado, y ya un solo logaritmo igual a c. Como esta constante todavía no está definida, entonces aplicando el antilogaritmo, o podría decir que esta c lo puedo expresar como logaritmo de c, entonces con eso simplificamos los logaritmos y quedaría simplemente este resultado. Por último, vamos a volver a la variable original y recordamos que x es igual a z al alfa, donde alfa es igual a la menos 1 medio, es decir, x es igual a z a la menos 1 medio. Despejando z, de aquí vemos que yo tendría que elevar esto a la menos 2, ¿no? Para que elevando a la menos 2 se va con el menos 1 medio, se va a volver 1, y ahí quedaría entonces z igual a x a la menos 2. Luego, también sabemos que u es igual a z sobre y, por el cambio de la ecuación homogénea, entonces z va a ser igual a x a la menos 2 sobre y, y expresando bien, u va a ser igual a 1 sobre x cuadrado por y. Y esto ya recién lo puedo reemplazar acá. Entonces, u al cuadrado va a ser 1 sobre x al cuadrado por y al cuadrado va a ser 1 sobre x cuarta y cuadrado, ¿ya? Y con esta y se simplificaría, simplemente quedaría 1 sobre x cuarta y. Abajo, 1 más lo propio 1 sobre x cuarta y cuadrado, ¿se me entiende? Todo igual a c. Y puedo hacer algunas operaciones. Podría sacar primero acá el mínimo común. Sacando el mínimo común, aquí tendríamos x cuarta y cuadrado más 1 sobre, y bueno, sacando la raíz de este término va a quedar x cuadrado y, simplemente, ¿no? Vuelvo a sacar mínimo común con este otro término, x cuadrado y, aquí va a quedar x cuadrado y más el término de la raíz, todo sobre x cuadrado y simplificamos con este término. Entonces, x cuadrado y con el y se va, x cuadrado con x cuarta va a quedar acá, x cuadrado, ¿ya? En el, aquí creo que hay un pequeño error, ¿no? Al hacer un paso intermedio, esto queda x cuadrado y en el denominador. Sube al numerador a multiplicar x cuadrado y, a este x cuadrado tendría que ser en el denominador, ¿no? O dicho de otra forma, este x cuadrado de aquí pasaría a multiplicar acá. Sería entonces cx al cuadrado. ¿Ya? Un error acá, ¿no? Al simplificar. ¿Estamos bien? Y con eso tendríamos entonces el resultado. Como pueden ver bien, entonces, esto es lo que es una ecuación isobárica en sus dos variaciones. Se puede resolver de esta forma. Y prácticamente los dos métodos, Jacobi e isobáricas, nos llevan siempre a una ecuación homogénea y por tanto hemos vuelto a repasar también la solución de lo que es una ecuación homogénea. No sé si hay alguna consulta, duda. Ingeniero, antes de terminar la clase, quería preguntarle, la anterior semana mandé solicitud para unirme al grupo de Teams, pero todavía no se me acepta la solicitud.
Antes de entrar, acepté a toditos la solicitud, pero vuelvo a revisar. En todo caso, escríbame nuevamente en el WhatsApp y voy a revisar, pero acepté a toditos la solicitud. Permítame, te lo voy a ver si es que hay alguno pendiente. Y al momento no tengo ninguna solicitud pendiente. ¿Cuál es su correo o su nombre en ese caso para que lo verifique? Sigue como solicitud enviada, todavía no me acepta, pero mi nombre es Siakara Chambi, Kevin Benjamín. Ya, Kevin Benjamín, Sí, Siakara Chambi. sí, sí, sí. Ya, a ver, lo voy a agregar. Perfecto, ya está agregado. Sí, ingeniero, ya me salió, gracias. Inge, buenas tardes. Buenas Yo recién tardes. ingresé al grupo de WhatsApp. Le ¿Ya? cuento que usted recién me añadió al grupo de WhatsApp y tampoco estoy en el equipo de Team, ¿no? En el equipo donde dejas las grabaciones. El equipo de ti. Es, Perfecto. ¿Cuál es su en nombre? Adriana Méndez Rojas. Adriana Méndez Rojas. Sí, Perfecto, ya la agregué. Buenas muchas tardes, gracias, Inge. Inge. Hola. ¿Aló? Eh, ¿Sí? ¿Esta persona también? una consulta, Inge. Yo no puedo agregarme, bueno, habilitar mi Teams y bueno, no sé dónde tendría que ir. También estoy en el grupo, pero intento ingresar con mi cuenta institucional, pero no puedo ingresar. Ya. Tendría que a comunicarse con el INGETIC, con el ingeniero Vladimir Lucas. Él es administrador de la plataforma. En todo caso, tal vez su cuenta de correo tenga algún inconveniente, o tal vez por el mismo no uso sea suspendido, haya quedado, entonces con él tendría que hablar para que le habiliten o que le puedan resetear su password, tal vez que se haya modificado, con él tendría que ser. Yo le pediría, por favor, bueno, de todas formas, lo que le va un poquito a preocupar es el tema del contenido y dos, el tema de, ya no vamos a dar los exámenes en el Teams, ¿no? Entonces va a ser de forma presencial, pero sería lo posible que pueda regularizar en el INGETIC, por favor. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a acabar acá. Tengo otra clase en este momento. Terminamos ahí, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos.